En Telefónica creemos que el primer paso para poder es siempre querer, es no detenerse nunca y abrir nuevos caminos que vayan más allá de la comunicación. Porque estar más cerca tuyo es estar más cerca de lo que querés. Telefónica. Aeropuertos Argentina 2000. Es el lugar a donde llegan los sueños. Empowered by innovation. El cerebro humano es la estructura más compleja en el universo. Ese cerebro que piensa problemas matemáticos y operaciones económicas es el mismo que nos hace amar u odiar, sentirnos dichosos algunas veces y llorar de pena en otras. Recordar alguna travesura de nuestra infancia y proyectar un futuro para nosotros y para nuestros seres queridos. El cerebro es una estructura tan compleja que se propone la gran meta de entenderse a sí misma. Develar los enigmas que esconde nuestro cerebro es el gran desafío de las neurociencias. El desafío de entender científicamente por qué nos enamoramos, por qué tomamos determinada decisión. También preguntarnos qué pasa por el cerebro del artista cuando pinta un cuadro o de un deportista cuando realiza una genialidad. Las neurociencias estudian la organización y el funcionamiento del sistema nervioso y cómo los diferentes elementos del cerebro interaccionan y dan origen a la conducta de los seres humanos. El cerebro humano es el espacio más misterioso por conocer. El rápido avance de las tecnologías ofrecen una visión sin precedentes sobre su funcionamiento. En este capítulo abordaremos una de las funciones centrales de las que se ocupa nuestro cerebro, la memoria. Intentaremos responder algunas preguntas claves. ¿Qué es específicamente la memoria? ¿Existe una sola? ¿Por qué recordamos detalles de un momento ocurrido hace tiempo y no logramos acordarnos de algo sucedido en la tarde de ayer? Además, ¿recordamos realmente lo que sucedió? ¿Las memorias de un evento son fijas o se modifican al recuperarlas y contarlas? ¿Qué es el olvido? ¿Por qué olvidamos? ¿Cómo afecta el estrés a nuestra memoria? Muchas preguntas para responder sobre un tema central de nuestras vidas. Facundo Manes es médico neurólogo argentino y profesor universitario de reconocido prestigio internacional como investigador sobre el funcionamiento del cerebro humano. Se formó originalmente en la Universidad de Buenos Aires y continuó sus estudios en los Estados Unidos, en el Massachusetts General Hospital en Boston y en la Universidad de Iowa, y luego en Inglaterra en la Universidad de Cambridge. Fue fundador y actualmente dirige el Instituto de Neurología Cognitiva INECO y el Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro. Es el actual presidente del Grupo de Investigación de Neurología Cognitiva de la Federación Mundial de Neurología. Está a cargo de un laboratorio científico multidisciplinario para el estudio de los procesos cognitivos y conductuales humanos. Lleva publicados más de 100 trabajos científicos originales en las revistas especializadas más importantes del mundo y varios libros de su disciplina. Es colaborador del Instituto de Cerebro y Cognición de Cambridge, Reino Unido. Es permanente conferencista internacional en las más prestigiosas universidades y ha recibido varios premios internacionales por sus aportes científicos en el campo de la neurología y psiquiatría. Facundo Manes es un prestigioso especialista con quien vamos a intentar develar los enigmas del cerebro humano. Bienvenidos a los enigmas del cerebro. El cerebro humano es el objeto más complejo del universo y en esta serie de programas intentaremos reflexionar sobre los avances para entenderlo. Es el desafío más importante de la ciencia en nuestra época. En este programa reflexionaremos sobre la memoria humana. La memoria es nuestra identidad, es quienes somos. Es la casa de nuestra infancia, nuestra primera novia, nuestro primer recuerdo importante de nuestros padres. Y también sobre el olvido. Van a ver que olvidamos casi todo. Vamos a preguntarnos, ¿qué es la memoria? ¿A dónde está alojada en el cerebro? ¿Hay diferentes tipos de memoria? ¿Realmente recordamos lo que pasó o recordamos la última memoria de los hechos?
Todos estos interrogantes van a ser evaluados en los enigmas del cerebro. Cuando vivía en Inglaterra, una investigadora de Londres hizo un experimento maravilloso e investigó la memoria de los taxistas de Londres. Londres es una ciudad antigua y no hay mano y contramano. Es una ciudad muy compleja y los taxistas realmente tienen que conocer en su cerebro todas las dificultades de transitar en Londres. Ella descubrió, Eleanor Marwire, que los taxistas de Londres tienen el área de la memoria espacial, el área crítica para la memoria espacial, más grandes que los londinenses que no eran taxistas. Cuando llegué a la Argentina, sentado en el Tortoni, vi a los mozos de Buenos Aires que podían recordar los pedidos de 10 o 15 personas en una misma mesa sin equivocarse, atendiendo a varias mesas simultáneamente. Y me pregunté, ¿cómo hacen para recordar sin anotar? Esto es único en el mundo. Por eso decidimos estudiar a estos personajes porteños. Viejo Tortoni, en tu color es tan inca... Los mozos son expertos memoriosos. Son capaces de recordar muchos pedidos sin anotar cuál es el deseo del cliente y a quién corresponde verdaderamente. Sin decir adiós. Para entender esta capacidad extraordinaria de los mozos de Buenos Aires, un grupo de científicos de la Fundación Favaloro y del INECO se propusieron estudiarlos a través de un experimento realizado en el contexto natural en el que estos se desempeñan. Durante varias semanas, un grupo de 8 personas visitaron los clásicos bares porteños. Se sentaban en las mesas, realizaban el pedido. Un cortado, un cortadito. Submarino, un cortado. Nada, venimos muy bien. Un café. Muy bien, ya les traigo. Y cuando el mozo no los veía, se cambiaban de lugar. Una vez que el mozo volvía con lo solicitado, medían si cometían errores en el pedido. El experimento intentaba determinar si la estrategia del mozo era servir solo a través del recuerdo de las caras o en ligar el lugar en el que estaba sentada cada persona y el correspondiente pedido. Los resultados fueron casi siempre una mezcla de ambas situaciones. Los mozos volvían y dejaban los pedidos en el lugar de la mesa correcto, pero no a la persona correcta, mientras otros mozos se los entregaban a las personas correctas, a pesar de que éstas estuvieran en otro lugar de la mesa. Cortado más café que leche, si no me mata. ¿No? ¿Y café? Buena memoria. ¿Está bien? Un aplauso, ¿no? Vamos. La conclusión del estudio fue que los mozos porteños, a través de años de experiencia, crean una asociación entre la cara del que pide y el lugar. Si uno cambia una de las variables, esto se confunde. Otro aspecto interesante es que luego estudiamos en nuestro laboratorio la memoria o otras funciones intelectuales de los mozos y, aunque ellos eran muy buenos en este tipo de memoria, no generalizaban esta maravillosa memoria en otras áreas intelectuales. Así que ser bueno en algo cognitivo no quiere decir que uno sea bueno en todas las funciones intelectuales. La gente se imagina que la memoria humana es una caja que tenemos en el cerebro donde archivamos todos nuestros recuerdos. Nada más erróneo que esto. La memoria es un acto de construcción, es un acto creativo. La memoria es asociar dos estímulos del mundo exterior y en eso las neuronas se van activando y van generando trazados o redes específicas para cada memoria. Hay diferentes tipos de memoria. La memoria de caras, la memoria del dónde y cuándo. Yo me casé tal día en tal lugar. Esa es una memoria que se llama episódica. Ahora, yo nunca estuve en Moscú y quizás me muestran una foto de la Plaza Roja y sé que eso es la Plaza Roja. Es una memoria semántica. Yo no sé dónde aprendí que en Moscú está la Plaza Roja. No hay un dónde y un cuándo en esta memoria. Se llama memoria semántica. Otro día estoy en la plaza, recuerdo un número telefónico, no lo anoto, marco a ese número y luego me olvido. Es una memoria online, una memoria operativa, es una memoria que antes se llamaba a corto plazo. También la memoria es andar en bicicleta y no pensar lo que hacemos o los movimientos que estamos haciendo mientras andamos en bicicleta. Es una memoria más implícita, más procedural. La memoria no es otra cosa que retener información en el tiempo. Consta de una adquisición de la información, de una consolidación y de una evocación. Pero la memoria, muchas veces, no es el hecho que vivimos. Los estudios científicos han demostrado que lo último que recordamos es nuestra memoria. Quizás yo ya no recuerde lo que pasó realmente en mi casamiento porque lo conté muchas veces. Y con lo que recuerdo de mi casamiento es realmente la última vez que memoricé el casamiento.
Aprendimos de la memoria humana también con pacientes excepcionales. Había una persona en el norte de Estados Unidos que se llamaba HM, las iniciales eran HM, y tuvo un accidente, por lo cual desarrolló una epilepsia intratable. A ese paciente se le sacó dos áreas importantes del cerebro llamada hipocampo. La epilepsia se curó, nunca más tuvo convulsiones, pero HM, que estaba alrededor de los 20 años cuando tuvo esta cirugía, nunca más pudo aprender nada nuevo. Otro paciente que nos iluminó sobre el estudio de la memoria fue un paciente inglés llamado Clive. Clive era un músico excepcional, una persona muy sensible que tuvo un virus en el cerebro, una encefalitis herpética, y a partir de esa enfermedad nunca más pudo aprender nada, ni nunca más tuvo memoria de nada. Pero reconocía dos cosas: a su mujer, a quien seguía amando profundamente, y también a la música. En este programa siempre entrevistamos a los especialistas internacionales más reconocidos. En la memoria, un argentino está entre ellos. Es el investigador Iván Izquierdo, que lidera un grupo de memoria en Brasil y estudia en animales mecanismos como la consolidación de la memoria, el olvido, la reconsolidación de la memoria. Iván Izquierdo es uno de los científicos en memoria más importantes del mundo y tenemos el privilegio de tenerlo en los enigmas del cerebro. En humanos, en terapia, hay mucho interés en tratar de erradicar las memorias traumáticas. ¿Qué puede aportar las ciencias básicas, de la cual vos sos un líder en memoria, para el estudio clínico o para la clínica de los pacientes que tienen experiencias traumáticas? Como vos dijiste, la memoria está ligada a la emoción. ¿Qué nos ofrece la ciencia básica de la memoria racional para abordar este tema en humanos? La ciencia básica nos ha dado nada menos que ya hace más de 100 años el mejor sistema para tratar de no recordar las memorias perjudiciales o muy nocivas o muy intensas o muy traumáticas, aquellas que producen estrés postraumático. El mejor método para evitar eso es extinguir las memorias, y eso lo descubrió Pavlov a principios del siglo XX. La extinción consiste en presentar algunos de los estímulos que han creado esa memoria, que se usaron en su adquisición, pero sin el refuerzo correspondiente, o sea, sin el trauma correspondiente. Por ejemplo, para el que ha tenido la desgracia de caminar por Manhattan el día 11 de septiembre del año 2001, recordar que estaba caminando por Manhattan, sí, y recordar a lo mejor el ruido, pero no las escenas o lo que él ha visto de los choques de los aviones contra las Torres Gemelas. Entonces se repite la memoria varias veces en lo posible y se elimina la parte traumática, es el refuerzo de esa memoria, digamos, el recuerdo de la parte realmente terrible. Por ejemplo, hemos visto morir a una persona, bueno, recordamos incidentes, el día que fuimos al hospital, etcétera, pero no el momento de la muerte de la persona. Eso se hace repitiendo la memoria en un consultorio médico y omitiendo el refuerzo de esa memoria. Eso se denomina extinción. Es lo que hacía Pablo, por ejemplo, cuando los perritos que él usaba para demostrar los reflejos condicionados les daba un tono y carne, un tono y carne. Había aprendido a salivar al tono, por supuesto, porque preveía que vendría la carne. De repente dejaba de darle la carne y daba el tono solamente. El animal ahí no saliva más si se le da el tono solo. Y eso se hace con las memorias también. Se le presenta parte de los estímulos, pero no el componente traumático, y el individuo acaba no olvidando, pero sí no evocando, que no es exactamente lo mismo. Impide la evocación, la recordación del elemento traumático, del componente traumático de cada memoria. ¿Cómo podrías explicar